Hay quienes viven años ahí sosteniendo lo insostenible. Hay otros que algún día lo abren y no hay vuelta atrás. Salir del closet no es un acto de identidad, es un acto de valentía y de amor propio. Cambiar de trabajo, salir de una relación, seguir el llamado del alma, decir que no o mudarse. Este podcast es una conversación entre amigas que se preguntan, se ríen y se abrazan desde la palabra. Hablamos de lo que duele, lo que libera, lo que escondemos y lo que al fin nos atrevemos a mostrar. Porque todos, en algún momento, queremos salir del closet. Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Salir del Closet. Hoy tenemos otra invitada muy especial que admiro mucho personalmente, que siento que escucharla es muy placentero, es muy satisfactorio, que tiene una historia de vida muy linda, que aunque a grandes rasgos conozco poco, lo poco que conozco sé que es suficientemente valiente e inspirador para escuchar. Entonces, nada, estamos muy felices, muy emocionados, Dani, de tenerte acá con nosotras, de poder escuchar tu historia, de poder hacerte preguntas. Te recuerdo que acá no hay ni respuestas malas ni buenas. Acá nos estamos reuniendo a conversar para encontrar nuevas formas, para abrirle la puerta a nuevas posibilidades, para salir como de esa casilla que muchas veces tenemos en nuestra cabeza de cómo debería ser o qué espera el mundo de nosotros. Porque Adri y yo hemos tenido esa conversación varias veces y creemos que todos los seres humanos en algún momento de nuestras vidas o ya hemos salido del closet y nos faltan muchos closets por salir, o no hemos sido capaces, pero sabemos que tenemos un pendiente con nosotros mismos de abrir esa puerta. Y es como que hoy queremos abrirle la puerta a tu vida para que tú nos cuentes cómo tú has podido abrir esa puerta a lo largo de tu vida y todos los años. Bueno, Dani, bienvenida, qué rico que estés aquí con nosotros, que las personas puedan conocer tu historia y que nos puedas inspirar. Ay, muchas gracias por la invitación. Me honra mucho saber que les interesa saber, pues, como de mi vida. Entonces, gracias. Dani, gracias a ti por aceptarnos la invitación. Para contextualizar un poquito, porque acabo de decirlo, pues a grandes rasgos más o menos te conozco, pero sé que es más lo que desconozco y lo que todos desconocemos de ti que lo que conocemos. Contanos un poquito de ti, pues como quién es Dani, de tu infancia, de tu vida, como para tener un poquito de contexto con quién estamos hoy conversando. Bueno, yo nací en una familia tradicional colombiana, normal. Hasta ahí todo muy tranquilo, muy normal. Nací en Bogotá. A los 3 años me vine a vivir aquí a Medellín con pues toda mi familia. Desde chiquita he sido como muy curiosa y he sido como la charra de la familia. Entonces pues mis papás tienen N.000 historias mías como no. Daniela era la que se paraba, mi hermana me llevaba 9 años y mi hermano 6. Entonces mi hermana escuchaba a Los Prisioneros en esa época. Entonces tienen una historia que es como no, Daniela se paraba en pañales a cantar la canción de Los Prisioneros de sexo. O sea, yo en pañales y cantando como agarrada de una mesa y con el otro pie como bailando, sí. Entonces como que eso ya ahí iba como dando tintes de mi personalidad, me encantaba bailar, era la típica que hacía como coreografías con las primas en las fiestas, sí, como en las fiestas navideñas. Sí, como que siempre me gustó mucho estar como en contacto con mi cuerpo, con el baile, como con la escritura, me acuerdo que mi papá, por ejemplo, le regalaba como en Navidad como ancheticas empresariales, ¿cierto? Y yo era la que le hacía las cartas. Entonces también como muy desde la parte manual y como muy conectada como con lo artístico. Y así crecí. O sea, crecí en una familia tradicional colombiana, como les dije, santa católica apostólica. Eras la chiquita. Yo sí, soy la tercera de 3 hijos, la menor. Y pues los domingos íbamos a misa, en mi casa todas las noches rezábamos el angelito de la guarda, pues me entiendes, o sea, como que cosas que creo que todos estamos muy relacionados o en general estamos muy relacionados. Y también yo desde chiquita
pues como también bajo la influencia de mis papás y de un colegio que crecí también, estudié en colegio católico, pues muy creyente y muy como relacionada con la religión. Yo digo que tuve una gran fortuna de creer en lo invisible. Entonces, para mí, ahí se empezó como a instaurar una confianza en lo invisible. Yo no, ¿Y qué era lo invisible para ti, Dani? entonces yo no veía al Dios al que le estábamos rezando, pero yo creía que, o sea, Sí, no, que no existía. creía como con la mente, sino como que yo creía en serio que había algo. Como que lo Creo. sentías. Sí, yo lo sentía. Ujú. Lo sentía y pues yo era la que levantaba a mis papás, o sea, yo era la chiquita, pero yo levantaba a mis papás los domingos a las 10 de la mañana para que fuéramos a la misa de los niños. Íbamos los jueves a la hora santa. A mi mamá la llamaban del colegio a decir como, no, mira, es que a Daniela se le apareció la Virgen. Pues como cosas así. Ujú. Y esto lo cuento como para después como enlazar un poquito como hacia dónde se movió mi vida. Entonces, bueno, como crecí en ese contexto, también como muy... Dani, y yo le quiero hacer un poquito de zoom ahí cuando dijiste que se te había aparecido la Virgen. ¿Cómo fue esa historia? La ¿Se la verdad, puedes- o no ¿No te te acuerdas? acuerdas? no me acuerdo, pero mi mamá la cuenta. Sí, Sí, ok. y yo sí, pues, o sea, como que no me pareció una historia loca. Ujú. Cuando ella me contó, yo dije como, pues sí, vuelvo y Sí. les digo, pues a mí me Normal. hace Sí, sentido, sí. como que sí, yo Sí, puedo hablar con la ajá, sí. Virgen, de repente también como que mi conexión con lo sagrado o con Dios O con lo divino. con lo sí. divino nunca fue como con intermediarios, sino como, yo no sé si Natural. me O pareció comunicación directa. o si sí. yo pues rezaba por la noche y era como que estaba conversando con la Virgen, no sé. Pues si algo era normal para ti. Sí, Sí. Ujú. era normal y ella cuenta pues la historia. De hecho también tenemos muchas anécdotas porque en mi casa pues son, pues mi mamá me hacía demasiado bullying pues como charlando, entonces yo le decía que yo quería ser monja y ella me decía como no, tú no te puedes ir de monja. A las monjas en mi colegio le decíamos Sor, pues como Sor Inés, Sor Claudia, tú no te puedes ir de monja porque te van a decir sorda, Sor Daniela, o sea, tú no puedes. Entonces era no, como... No naciste con nombre para No, ser no, o sorda. sea, pero fue como así, o sea, era como todo esto muy normal porque era como finalmente también lo que ellos predicaban, pero para mí sí era como algo especial, o sea, Ujú. era como, sí, aquí hay algo más grande que yo. En ese Ujú. momento era lo que yo entendía como a través de la religión, Dios, Jesús, María, lo que conocía. Entonces, todo este contexto para nombrarles como ese aspecto que para mí ha sido como muy luminoso, o sea, me parece, es bonito cuando yo recuerdo esos aspectos de cómo crecí. Y por otro lado, también está estos aspectos que considero que están un poquito más para mí como en el lado de la sombra, y es, asimismo, también crecí como con mucho rechazo al cuerpo, pues como sintiendo que todos mis impulsos a medida que iba creciendo, pues ya más adolescente, que no sé, las hormonas y todo eso iban haciendo lo suyo, como que todo eso era malo, era pecado. Si yo me daba un beso, yo sentía como, pucha, ¿qué es esto? Estoy Es más, fallando. la primera vez que un novio me tocó las tetas, yo me fui a confesar. Entonces era eso, era como que crecía como con estos dos aspectos y esta dualidad de, bueno, pero es que el cuerpo, como les decía, desde chiquita yo estuve súper conectada, como muy histriónica, el cuerpo para mí era importante, yo bailaba, sí, era algo, era una herramienta que usaba de forma muy natural y auténtica, y de repente fui creciendo y entonces existía como pero la religión en algún momento me dice que esto está mal, Ujú. que yo no puedo ¿Pero tú lo sentir. sentías o en tu casa te lo inculcaban o en el colegio? Yo no lo sentía. Es decir, yo sentía todo lo rico de tener un Sí. cuerpo, ¿cierto? Ajá. Todos los impulsos deliciosos, pues a medida que iba creciendo yo decía, wow, ¿qué es esto? O sea, me acuerdo demasiado la primera vez que vi en una novela a alguien dándose un beso y yo sentí como cosquillas en todo mi vientre y yo decía, ¿qué es esto? Pues como, Ajá, ¿qué es esto sí. tan especial? Y yo sentía rico, pero claro, todo el discurso en mi familia, En en un el colegio colegio, católico. Ajá. en la iglesia, era pues en contra de esto, de estos impulsos del cuerpo, de la sexualidad, sí, en general de eso. Entonces como que yo Un choque súper fuerte. crecí habitando mucho la culpa y la vergüenza alrededor de, pues como del cuerpo, Ujú. ¿cierto?
Entonces pues como que quería plantear estos dos universos, porque sí, dentro de mí estaban como estas dos cosas, como que se movían, como, pero ¿por qué si esto es tan rico? Porque es malo. Porque es malo. Como les conté, me confesaba. Yo tuve un primer novio también y yo era como, no puedo hacer eso, esto no le gusta a Dios. En el colegio firmábamos un carnet de castidad. Yo decía que yo quería llegar, pues como que no tener relaciones sexuales hasta el matrimonio, pues o sea, como Además también quería ser sor. quería ser Ay. monja. Sí, o sea, Sí. todo Todo iba eso. por ese camino, sí. Sí, pero Pero era como una paralelo, dicotomía, era una pues, sí. dicotomía enorme, porque pues paralelo era una curiosidad por esto. Y es como apago el cuerpo si el impresionante. cuerpo Claro. siente. No, y no, era Ajá. imposible apagar. O sea, con ese novio que les digo como, no, esto no se puede. Con ese mismo novio yo me iba para cine y pues en cine hacíamos de todo, pero ya después iba y me confesaba. ¿Saben? Era como, como que pues era horrible. Hay dos Danielas que me habitan. Sí, hay dos Danielas que me habitan y entonces ya también como en mi intimidad yo empecé como a disociar el cuerpo, pues como, Ujú. sí, ¿cómo hago para quitarme esto de alguna forma, estos impulsos o esto que es tan rico, eso que se siente bueno, pero es que está muy mal? Ujú. Esto Entonces, que no debería. que no Sí. debería. Aparte, pues que yo les conté a mis papás que tenía novio como a los 15 o 16 años y fue como, no, mi papá se puso súper bravo conmigo, odiaba a todos mis novios. O sea, mi papá odió a todos mis novios como hasta hace poquito. O sea, así. Le daba muchos celos también. Me acuerdo que en mi casa además hubo un abandono absoluto alrededor de la sexualidad. Yo muy chiquita me acuerdo preguntarle a mi mamá, vuelvo y les digo, súper curiosa, y yo como que no me quedaba callada, o sea, yo ahora hablo con ella y ella me decía, pues es que me ponían en situaciones muy incómodas, Claro. pues también para su Total, momento de eso te iba a decir, vida. para su momento. Entonces yo era como, mamá, tendría por ahí 8 años. Como que, ¿por qué si una prima había quedado en embarazo, no se había casado? Porque yo sentía que la gente se casaba y que pues les daban un hijo. O sea, eso era lo que yo Sí. tenía en mi imaginario, ¿cierto? Como hasta los 8 Ujú. años. Como que la gente se casa, da Eso es una lo que vueltica sigue. así como en los Sims Sí, y les entregan el bebé. Ujú. Y yo le pregunté eso a mi reclame mamá. Y mi mamá, silencio. O sea, y yo le volvía y le preguntaba y ella se quedaba callada. Entonces, asimismo también un abandono en Y tengo una relación. pregunta, tú eras la chiquita. Sí. O sea, tus hermanos más grandes, como que en ese aspecto no te abrieron camino. O no, Como no. que no se hablaba, era un tema Ok. inexistente. Era Yo un no sé tabú. si ellos se hacían las mismas preguntas. Pero probablemente no tenían la valentía que tú tenías para hacérselas a los papás, sino que se quedaban de pronto en la cabeza y ahí se quedaron. Yo no sé si en ese momento para mí era algo valiente o simplemente era curiosidad. ¿Sabes? Bueno, como, sí. como que no sentía Ujú. que No yo estabas haciendo estuviera nada No estabas haciendo arriesgado, nada, sí, ujú. pues como estoy haciendo una pregunta pues muy difícil. Debido. Sí. Voy a No, incomodar a mi mamá con esta pregunta. exacto, No, soy en ese curiosa. momento no lo sabía. Pero tal vez mis hermanos siempre, pues ya mucho más grandes y en mi casa no se hablaba del tema. Ok. O sea, Ujú. no había... Tema cerrado. Sí, tema cerrado. Iba ahí, yo fui entendiendo que ese era un tema que yo no iba a hablar en mi casa. Yo no iba a hablar con mis papás. Entonces ahí también otro gran abandono, porque yo con quien hablaba, con las niñas del colegio, que igual de perdidas o más que yo. Entonces una desinformación absoluta alrededor del cuerpo, la sexualidad y el placer, el disfrute. Pero yo seguía habitando esas dos sensaciones. Ya mucho más grande, pues digamos que crecí en un contexto, Ciudad Medellín, que creo que para nosotras como mujeres es complejo porque es como empezar a darme cuenta adolescente que debía seguir un molde. Pues como que mi piel no luce como la piel de las mujeres de Medellín, mi pelo no luce como el pelo de las mujeres de Medellín, mi cuerpo no se ve como el cuerpo de las mujeres de Medellín. O sea, yo no soy, o sea, me miro al espejo y mis referentes no son a lo que yo veo afuera, que gusta, que es lindo, que es deseado, que es armonioso. Entonces ahí, aparte de como esta disociación que yo empecé a hacer con mi cuerpo, también fue un rechazo. Es como que sentías que no encajabas. Claro, y uno como está en ese una edad en cuerpo la que está quiere mal. encajar. O sea, Sí, y que le quiero gustar a los niños, Ajá. y que quiero que me miren, y quiero ser deseada, y quiero ser aceptada, y quiero pertenecer. Y pues ninguna de las anteriores, porque pues
todo era muy diferente en cómo yo me veía en el espejo. Y pues estoy hablando que yo nací en los 90, no había tantos referentes de diferentes modelos de cuerpo como los hay ahora, o sea, era un estereotipo muy marcado. Entonces, bueno, yo crecí desde muy chiquita, 8 años, la cita cada 8 días con mi mamá era ir a la peluquería a alisarme el pelo. ¿Desde los 8? Desde los 8 años. Ella y yo íbamos todos los fines de semana, peluquería, a alisarnos el pelo. Y hacerme cual tratamiento hubiera de queratina, alice, pues todas esas, ionización, todas sí. me las hice. Y ya luego también fue que el maquillaje, que cómo me vestía, y era como, si bien tenía también nuevamente como estos brotes de me quiero vestir así, quiero sentir así, pero luego salía a la calle así, era como, Niña, no. sí, niña, no, exacto. ¿Qué tal si Niña, te pa' la vas casa. sí. Gracias por tus esfuerzos. Sí, exacto. Ay. Y pues también Pero, ahí... Dani, ¿por qué? O sea, intentando como moldearse a esa cultura. No, en mis brotes como de autenticidad yo elegía mi ropa y era esto, era como, salía como extraña. Ah, bueno, pero era porque salías disfrazada queriéndote parecer a la sociedad o No. porque Dani quería Como poner su siguiendo tu sello. instinto. Siguiendo Y mi te veías instinto. rara Y porque no estabas pues siendo me como veía la rara niña. para lo que en ese Ah, ok, momento la gente ajá. consideraba normal o Normal, común. aceptado. Aceptado. O sea, estabas saliendo de la línea de lo que era pues normal o aceptable En ese en momento, Medellín sí. en ese Sí, momento. Ok, exacto. listo. Bien. Ajá. O sea, ya te estabas empezando a atrever. Sí, yo siento que hubo siempre, o sea, en mí siempre hubo como estas migajitas que fui dejando ahí como, sí, como no dejarme Ujú. encasillar mucho, pienso yo, sí, o salía con un sombrero cuando los sombreros pues no se usaban. Hoy en día pues es muy cool, Ujú. pero pues antes no. Sí, total. Entonces, Dani, Eh, también tenías ahí la dicotomía de querer pertenecer, pero querer ser tú también. Sí, Claro. como soy yo y pertenezco. Y luego pues me enfrentaba como a esos comentarios y obviamente esos comentarios eran como, ay no, es que eres muy loca, eres muy rayada, eres muy salida, eres muy zafada. Me acuerdo que chiquita... Ay, no, y no todo chiquito, uno no Ay, está sí, preparado no. para No, nada de espérate, eso. chiquita me acuerdo mucho de este comentario. Yo tenía unas chanclas de Paquita Gallego, los suecos, Yo las también los tuve. plataformas, falda, bueno, o sea, así, vestida espectacular. Pues yo hoy veo esa foto y yo digo, Divino. wow. Sí, te amo. Y una familiar le dijo a mi mamá como, ¿tú qué vas a hacer con esa niña que está madurando biche? Algo así. Yo no entendía esa ¿Pero tú te expresión. acuerdas? Sí, me acuerdo de escucharla. Como, ¿tú qué vas a hacer con esa niña que está madurando biche? Porque yo pues me vestía así. Ujú. Y mi Igual mamá en tampoco general estaba me dejaba, mal. pues, o sea, como que tampoco, en muchos otros aspectos me cohibieron y me cuidaron y todo, pero pues ahí sí como que, Pues por pues una ella falda, verá. unos suecos, pues. Claro, pero ahorita lo vemos normal, pero fíjate que en ese contexto era mucho más cerrado, reservado, y además una niña de 8 años vistiéndose así, siendo así, pues Toda histriónica, Sí, sí. toda yo me conectada paraba con el en la cuerpo. mesa a bailar, Ujú. ¿cierto? Entonces era como... Era too much. De pronto para alguien Sí. súper conservador que dice, ¿Qué van ¿qué a van a hacer? hacer Pues con mi esta? mamá, decía como, Ángela, ¿tú qué vas a hacer con esta niña cuando tenga en su adolescencia? Pues todo el mundo pensaba como, no, pues va a ser una zafada, saltona, grilla, lo que sea, Ujú. ¿cierto? Como estas etiquetas también hay que nos vamos comprando. Y bueno, entonces sí, yo iba teniendo como esas migajitas como de vestirme diferente. Y luego, sí, me acuerdo un momento de mi vida en el que, pues ya más grande, bueno, para mí lo mejor fue entrar a la universidad. Yo estoy en la colegiatura y la colegiatura creo que llegamos como todos No, pero los es que llegaste como a un rezagados. oasis. Sí, o sea, era como que sí, Aquí todos pertenezco. sí, era lo máximo. Yo decía, Todos los incomprendidos que en este colegio católico no podíamos ser. es lo mejor. Pues yo digo que para mí la universidad fue la mejor época de mi vida porque fue como, pues aquí puedo ser, que no sé, no tengo ni idea, pero por lo menos sé que Pero puedo puedes descubrirlo. hacerme preguntas, puedo no saber, puedo estar en duda. Puedes experimentar, serlo. Como pues, que y siento no ser que juzgado. en esos espacios te dan el permiso. Exacto. Que uno dar el necesita. permiso. Además es que como era el permiso avalado por una universidad que además, pues mis Y que papás todo el decían mundo como, sí, también bien, check. Ujú. Y que también Sí. todo el mundo estaba en ese, pues como En esa misma en esa búsqueda. misma búsqueda y
y en querer encontrarse pues como su estilo. Exacto. Entonces para mí eso fue pues un oasis, Un literalmente. oasis, ajá. Sí. Entonces ya entré a la universidad, pero justo también cuando entré a la universidad, pues como paralelo a eso, como a esa libertad que tenía, también entré en un momento en el que creo que nombro como el momento de más inseguridad conmigo y con mi cuerpo. Okay. Comencé una relación que fue como, yo digo, como el amor de mi vida de ese momento. Entonces cuando tú ahorita nombrabas de las, pues como de las puertas que abrimos, yo creo que a lo largo de mi vida yo he salido del closet varias veces en diferentes momentos. Para mí, comencé esa relación y en esa relación yo fue como, pues para mí fue como ya entrar en, no sé, no hay otra cosa que no sea estar con esta persona y convertirme, no porque él me lo pidiera, sino porque era todo el contexto alrededor de lo que estaba ocurriendo, convertirme en la mejor pareja para él. Okay. ¿Cierto? Entonces, o sea, fue como transformar mi cuerpo, operarme, pelo pues, o sea, Hasta la nalga. hasta la nalga, la cosa así, pues yo era un postre todo el tiempo, la forma en la que me vestía, caminaba, de hecho la forma que opinaba, la forma en la que pensaba de cosas, que sí podía decir, que no podía decir, todo esto se fue transformando y moldeando. Pero yo decía, súper bien, pues porque estoy con esta persona y lo amo completamente. O sea, era todo mi universo en ese momento. Y vuelvo y les digo... ¿Eras consciente, Dani, en ese momento de que te estabas adaptando a esa persona? No. ¿O no? Eso No. te iba a decir, eso es un retrovisor, mirando Sí, para atrás, para y digo, atrás. ay, yo allá No. hice esto, pero no, en el momento, No, en el natural. momento, natural. Sí, todo Y fluye. de hecho sí, como que había personas que me decían como, ay, oye, pues Vamos a como, ver. ¿y dónde estás tú? Exacto. Okay. Y yo tú no. maduré. Sí, exacto, crecí, ya es Cambié, diferente, la sí, gente ajá, cambia. Creo que una de las salidas del closet más grandes que he hecho fue decirle a ese novio, que era el amor de mi vida para ese momento, como no más, pues terminar con esa relación. Porque yo me moría de amor, o sea, no era como que, ay, no quiero, pues terminé, ya Sí, no me gusta, mamé, no, me moría de amor, pero cada vez era más latente esa, pues como esta otra yo, como queriendo salir, queriendo decir otras cosas, queriéndose comportar de otra manera, queriendo ir a otros parches. Dani, ¿y vos en algún momento se te salías a Daniela? Sí, claro. ¿Y él qué decía? Pues o era como rechazo. No, o Sí, no, rechazo. cómo convivían esas No dos, sé, Daniela. no sé, o sea, eso, Como la él se me verdad, salió, no, venga, yo la escondo. Venga, era muy difícil, o sea, era difícil Muy para mí, era duro. como que yo en algún punto me sentí como llevar como una doble vida. ¿Y cuánto tiempo duraste en esa relación? 8 años. Pero era muy pequeña, pues Y además, es decir, era 8 años perfeccionando esa Daniela. Ay, sí, sí. total. Pues como que Pero me voy además era, acercando. no solo era perfeccionando pues como con base a esta relación, sino también una Daniela que mis papás querían, pues es que esta Claro, Daniela claro. era al pie de la Ajá. letra de lo que mis papás querían, El lo que la checklist del guión que- ajá. sociedad, o sea, yo no sé cuántos años tenía, por ahí 20, 22 años, yo decía sí, casarme, tener hijos, tal, o sea, como que Sí. yo ya iba full por el checklist y me hacía sentido, o sea, no era como algo que... Además, perdón que te interrumpa, eso tiene una aprobación exterior. Total. ¿Qué te vas a decir? Vas por súper buen Súper camino. bien, pues como que estás Sí, organizada, ajá. que la gente Entonces usa lo esa van expresión. validando a uno. Exacto. Dani, ¿y cuál fue, digamos, ese punto de quiebre con ese novio? O sea, que vos dijiste, te amo, pero pues Pero esta primero loba yo. interior tiene que salir. Yo creo que fueron como una serie de acontecimientos, ¿cierto? Como fueron varias, vuelvo y les digo, esas migajitas que igual la vida también se iba encargando de dejarme y que yo fui atenta pues a verlas. Era como también una forma en la que ya empezamos como a distanciarnos un montón con relación a lo que nos gustaba. Yo quería ir a estos parches y él quería ir a estos otros parches. Yo le decía, ven, vamos a esto, y él me decía, no. Yo le decía, yo ya quiero empezar a pensar, a proyectarme, no sé, irme de mi casa, y él como, no, yo todavía tal cosa, ¿cierto? Entonces como que empezaron a pasar cosas y hubo un momento también, pues como, es que yo creo que se me juntaron varias salidas de closet, pero que fue India, cuando me fui a India por primera vez.
Y ahí fue con ese novio en ese momento de tu vida. No, entonces ahí terminamos. Pues yo, Ok. miren, yo decía como, yo no sé cómo terminar con esta persona porque de verdad yo me muero de amor por él, o sea, estaba Es completamente que enamorada. muy duro Ay, horrible. terminar desde el amor, pues porque es Sí. que no es como que ya, esto se acabó, Y ¿no? es que no es que no me gustes, Ajá, no es que te no te amo, pero quiera, no es algo Pero en tú de que... mí. cierta manera, Dani, sabías que esa Daniela de verdad no iba a hacer match con esa persona. O sea, No. tú decías, yo para ser yo no puedo estar contigo. Ujú. Ujú. ¿Y vos le decías eso o no? ¿O vos siempre te guardaste como ese...? Quizás al principio no, pero Ujú. luego sí. O sea, sí fue como, es que yo no puedo ser yo. Estamos como remando para lados Claro. súper Pues distintos. sí, yo no me siento, no puedo ser, sí, había cosas que a él le parecía, ay no, sí, eres súper loca o no sé Sí. qué, pero jajaja. Y yo era como, marica, no es No, jajaja, es ajá. como, eso soy Sí, yo. yo soy loca. No, y también, ¿sabes? Algo- Eso no fue ese día, es que esa me habita. Sí. ¿Sabes? Yo también que pienso, Dani, que vos estás hablando que estabas muy chiquita y uno Mm. en 8 años, siendo chiquita, evolucionas demasiado porque empezás la relación, no sé, Sí, viendo ¿cuántas padres e versiones? hijos y terminaste, pues no sé, ¿me entiendes? Como que hay muchas cosas que pasan en 8 años en la adolescencia de las personas que obviamente empiezan a coger como rumbos diferentes y obviamente a mostrarse ya mucho más su esencia y su personalidad. Ujú. Entonces, Muy Pero duro. no solo su esencia y su personalidad, sino que creo que justamente ese momento de vida es donde nosotros nos estamos preguntando, ¿y cuál es mi esencia y cuál es mi personalidad y O sea, realmente qué haciéndonos las soy? preguntas. Exacto, ajá, entonces, y no, y yo descubriéndose a estaba uno. virtiéndome en el molde perfecto Ujú. y, Que te empezó a quedar chiquitico. y opacando estas preguntas. Pues de hecho esas preguntas me incomodaban sobremanera, yo me las hacía, pero me incomodaban muchísimo. Pues claro, porque es que esas preguntas estaban fuera del molde probablemente. Y me implicaban tomar una decisión que era terminar con esa persona. O sea, me implicaban hacer un movimiento incómodo, Doloroso. doloroso y un movimiento radical. Bueno, entonces empezaste a recoger migajas Ujú. y un día dijiste, aquí fue. No, yo no dije, es que yo no iba a ser capaz. Yo, nuevamente, con esta confianza en lo invisible, no, nunca se ha desaparecido, se ha transformado mucho, ya no desde la Ujú. religión, sino como desde mis propias formas. Ujú. Yo elevaba el rezo como de, Dios, tú sabes que Dios, universo, lo que sea, Ujú. tú sabes que yo no voy a ser capaz de salir de acá, pero tú y yo tenemos claro que esto no es mi devenir, esto no es mi destino, esto aquí no es donde yo voy a Aquí es donde encontrarme pertenezco. o donde yo voy a poder generar este potencial que no Como sé cuál florecer. es, pero yo sí sentía como, es que esto, yo Bueno. me miraba y yo decía, es que esto no no soy soy, yo. o sea, aquí hay un montón de cosas por explorar y por conocer que yo no, ni siquiera me alcanzo a imaginar, es que yo soy un ser inédito Ujú. y yo no me quiero morir sin conocer a ese ser, pero no soy capaz de tomar esta decisión. Demasiado impresionante, porque es como que una convicción interna de que esta no soy yo en todo su esplendor, no sé cuál soy, No sé. pero sé que aquí no lo puedo explorar, ni explotar, ni expandir, ni florecer, o sea, Y es ser congruente con uno mismo. decirse la verdad. Decirse la verdad. Porque yo no sé si eso era ser congruente o coherente, porque yo era muy incoherente justamente dentro Sí, de No importa, eso. pero estabas sintiendo, Dani, que ahí no era, ¿me entiendes? Y estabas sintiendo que, pues porque, te voy a decir, ¿cuántas personas solamente, y eso que tú lo querías, pero cuántas personas no viven con sus esposos o con sus familias siendo demasiado infelices simplemente por encajar y quedarse en ese molde, ¿cierto? Pero, o sea, era el amor de tu vida, es que te encantaba, lo amabas, pero vos escogerte a vos, ¿me entendés? Ujú. Escogerte a vos antes de seguir satisfaciendo a tu familia, a ese ser que tanto amabas. Entonces, qué lindo como, sea lo que sea, no te habías descubierto, pero sabías Total, no que sabía había para algo dónde más. iba. Ajá. Exacto, pero por aquí Sí. no es. Sí, Sí. exacto. Bueno, sí. entonces dijiste, Dios mío, Sí, yo lo que lancé sea que ese esté arriba, rezo sí. y un día él me terminó porque yo llegué tarde a un lugar. Y él era súper, pues como, Sí. sí, como muy puntual y toda la cosa. Y como me terminó. Y yo en ese momento dije como, pues Pero porque yo siempre universo. era no terminemos, plan A, plan B, plan W, sigamos. Y eso es Ujú. una bobada. Sí, yo sé que Pedaleémosle es a una, eso, sí. Yo no ese soy tan día, loca, te lo sí, prometo. exacto. Ese día yo dije como, ok, pues Se hizo su me voluntad. estoy haciendo cargo de mis Ujú. rezos, ¿cierto? Me estoy haciendo cargo de esto que también pido
Y me acuerdo que ese día llegué a mi habitación y fue como, ok, yo voy a integrar esto que es, se acabó. ¿Y cómo se va a acabar esto para mí? Y bueno, como les dije, fue complejo terminar porque pues después fue como, ay no, si era una bobada, no sé qué. Yo le dije, no, es que no, ya fue. no. Puedes llegar Pues, tarde, no importa. Sí. Y ya no, era como... Algo ya había Ay, hecho sí. demasiado clic Ya había adentro. hecho demasiado clic. Ya había hecho demasiado clic. Y hay veces, yo no sé, Dani, si este era el caso, pero como que los hombres caen más tarde que uno, como que uno ya lleva elaborando el duelo, Sí. No, sí. y por más de Sí. que uno a veces les diga, ellos como que no caen en cuenta, sino como que pues normal. No es Sí. que no fue la llegada tarde, No, No. es que no es que esté incómoda porque te pusiste brava porque llegué tarde, es, fue, pucha, es Eso va todo lo que hay mucho más detrás allá. de. sí, mucho más allá. Y yo no suelo terminar, o sea, es decir, como que en el momento en el que yo elijo, y esto pues en ese momento y de ahí en adelante es como, yo soy de las que le pedaleo algo por todos los lados, Ujú. pero en el momento en que digo no más, Ya. Ya, Ujú. ujú. no hay, ya algo estructuralmente pasa en Ya mí, soltaste. es como ya. Y fue muy difícil porque, vuelvo y les digo, nos queríamos mucho, la familia de él, mi familia, o sea, todo estaba ya como súper, hiper conectado. Paralelo a eso, entonces yo estaba armando mi viaje para India, Ujú. eso fue en el 2018, Pero te llegó en el momento perfecto. espectacular, O sea, pues que Ujú. La graduación. literal. la vida De también esa se salida del encarga. closet. Yo vuelvo y digo y conecto como con esto que ha sido transversal a la conversación, y es que también siento que esa confianza en lo invisible, pues a mí me sostuvo, pues me sostuvo todo el tiempo, como, sí, yo no soy capaz de tomar esta decisión, llega el momento y yo me hago cargo de esa decisión, pero también me sostengo en esta decisión, me mantengo firme porque pudo haber sido que no. Claro, venga, dale, de una. Entonces me voy para India, inicialmente me iba un mes, eso es otra historia, pero a mi papá no le gustaba mucho que yo me fuera para India. Él me dijo, el día que tú te vayas para India dejas de ser mi hija. Me lo dijo así, o sea, le parecía... Con el primer paseo, pues con el primer viaje. Sí, antes de eso a mí me había surgido la oportunidad de ir a India en el 2016 a hacer como una práctica voluntaria en la Ujú. universidad. Y ahí pues yo le dije a mis papás, y en ese momento mi papá me dijo, no, en India es horrible, te van a lavar el cerebro, eso es otra religión. Es claro, ahí ya él empezó Claro. como, no te iba a decir la pierdo, pues, Sí, o sea, sí, solo se me va ya para se me allá fue. y chao. Ujú. Porque él también ya iba sintiendo, como Claro. está... o sea, se me quiere Sí, como es revelar. como que se está saliendo mucho. Entonces, en el 2018, en mi casa me dijeron mucho, uno pide permiso cuando pide plata. Entonces yo en el 2018 ya no les pedí plata. Yo dije, me voy. Y me fui. Inicialmente me iba a ir un mes y terminé yéndome 3 meses. Y nuevamente sostenida por la vida. Ahí, Pero quiero hacer ahí como un zoom y es, tus papás se quedaron bravos. Pues, o sea, tu viaje fue incómodo sí, familiarmente, fue como muy que incómodo para ellos, pero yo nunca, o sea, como que frente a toda esta dualidad tampoco fui una niña como rebelde ni grosera, como que siempre me importó que como que en mi familia estuviéramos bien, ¿cierto? como que se Entonces, hiciera amorosamente. sí, no me fui como a la brava, pero tampoco me fui ellos queriéndolo mucho, Ujú, ujú. ¿cierto? Como, sí, más bien como una conciliación. Hiciste lo mejor que pudiste para poder irte. Sí, no iba a dejar de hacerlo porque ellos me dijeran que yo iba a dejar de ser su hija. O sea, no Listo. lo iba a dejar de hacer. O sea, era también Y te diste como... cuenta que otra no, convicción. que no, Sí, ibas que no ibas a dejar de eso ser no iba la a hija de pasar. ellos. Sí, Ajá. claro. Entonces me fui 3 meses, nuevamente también muy sostenida por la vida. Ahí viajé con Julio Salle, que es el rector de la colegiatura, que fue uno de mis mentores. O sea, como desde los 17, 18 años, para mí Julio ha sido como uno de mis mentores, terapeutas, amigo, confidente, o sea, un ser demasiado especial, como en toda esa transición también. Y en India pues viajé el primer mes que llevamos un grupo en Conecta con Sentido, ahí empezó pues como todo nuestro viaje hacia adentro de Conecta con Sentido, pero después yo me quedo 2 meses más y con Julio hablando mucho también de recalculando qué es el amor para mí, o sea, cómo se siente el amor, cómo se vive el amor, qué es el amor, bla, bla, bla.
Y en medio de estas preguntas, yo, pues surge también así como, yo siento que me parte como un rayo desde el cuerpo. O sea, para mí, todas estas ideas o cosas que ocurren siempre pasan primero en mi cuerpo que antes que yo llegarlas a procesar en mi mente. Y cuando yo siento eso, yo digo, esto es grande. Y después digo, sí, esto es, ¿cierto? O sea, como... El cuerpo te avisa antes. El cuerpo me avisa siempre. O sea, de verdad, a nosotros el cuerpo siempre nos avisa antes, solo que no lo escuchamos. Pero yo sí siento que me atravesó como un rayo y fue como, ¿y si me corto el pelo? Así, un chispazo. Tuve un sueño allá en India, tuve un sueño. Yo estaba en el sur, en Aurovali, y estaba visitando mucho como la filosofía de Sri Aurobindo, que es un filósofo de India. Y ese día tuve un sueño con Sri Aurobindo, nunca jamás en la vida he vuelto a soñar con él, y solamente pues ahí soñé que estaba en ese lugar, en ese ashram donde yo me estaba quedando, mirando el espejo y estaba rapada. Y con una sonrisa plena. Y ahí estabas pelilisa, alisada, pelilarga. Atención, yo con plancha, secador, en el ashram que es silencio total. Y yo así. Y yo pues... sí, creo que pierdo Tarzán, pierdo mi fuerza. No, yo pensaba lo mismo. Y he ganado mucho más fuerza, aunque sé que eso no es para todo el mundo, pues, o sea, no es como que yo esté aquí evangelizando que todas nos vamos a rapar, no. Entonces yo ahí sentí esa plenitud y al otro día le conté a Julio y él como... Pero nunca en la vida se te había venido el pensamiento de raparte. No, nunca, jamás. Pues vos jamás. Y ese fue el primer viaje a la India, o sea, le llegó al papatusa. No. Sí. Y... No, pero espera, entonces hablaste con tu mentor. Pero sí, esa fue la primera vez y la primera reacción que yo tuve fue la que tú acabas de decir, jamás. Me muero, sí, no. O sea, para mí mi pelo es todo, el accesorio con lo que yo me siento, además que yo no encajaba, pero yo logré encajar con mi melena, o sea, yo lo logré, o sea, yo ya había llegado a un punto en donde yo me sentía muy bien conmigo misma, con mi pelo, la forma en la que lo usaba, la forma en la que lo movía, como coqueteaba, o sea, no, o sea, yo era mi pelo y yo, sí, o sea, no había una forma en la que no. Aparte también hacía parte pues como de mi identidad, de yo salir con el secador, con la plancha, con todas, pues a todas partes era, pues en India yo me llevaba el secador y dejaba pues como al lugar donde yo vivía, lo dejaba sin luz porque jalaba mucho el secador, pero a mí no me importaba. Primero lo primero. En India y todo, pero sí, la más linda de la India, o sea, reina de la India. Y ahí fue que yo dije, jamás, hablé con Julio. Y bueno, él me hizo unas preguntas amplificadoras como de eso que me estaba aconteciendo. Ese día hablamos mucho, vuelvo y digo, para mí, yo siento que la vida siempre ha sido muy generosa conmigo, me ha puesto a las personas indicadas en los momentos correctos. Y conversando con él le dije, ¿sabes qué? Yo siento que todas las preguntas que me he venido haciendo alrededor del amor y de cómo me quiero relacionar y de cómo quiero que sean mis vínculos de ahora en adelante, sé que un hombre que se fije en una mujer calva ya es un filtro increíble. Increíble. Y yo quiero experimentar eso. Pues yo quiero saber qué hombre va a ser muy parado y que pues vaya a ser capaz como de decir, bueno, listo, si yo quiero vincularme con una mujer que sea calva, que sea además así, que piense esto, que no sé qué. Y tuve esa conversación con él y yo dije, sí, marica, yo no puedo no hacer esto. Y además como condicionar mis relaciones a mi aspecto físico y como al checklist cultural que se espera. Exacto. Entonces, me acuerdo que esa conversación la tuvimos en un rickshaw, pues éramos como, sí, no sé qué, o sea, todo. Y me dijo, a las 2 de la tarde nos vemos para almorzar. Y yo, perfecto, eran las 11:38, me acuerdo, y yo le dije, tengo tiempo suficiente para cortarme el pelo. No, meditármelo, yo ya estaba lista. Ya. O sea, ya. Dani, hasta vos te cortas. Entonces yo me hice 4 trencitas, y yo dije, tengo que empezar por la primera. Porque si no, sí, me arrepiento. Sí. Antes de eso... Pero no le contaste a tus papás. No, a nadie. En ese momento a nadie. Llegan a la India. Sí, no. Cortar el pelo. En ese momento a nadie.
sí dije, bueno, voy a sentir mucho desde qué lugar estoy haciendo esto, desde qué lugar me voy a cortar el Que no pelo. sea solamente como rebeldía. Sí, ni el pues, arrebato, sí, ni no. nada. Entonces me acuerdo que en mi bitácora puse como, bueno, ¿por qué lo haría? Entonces el por qué sí lo haría y por qué no lo haría. Y todo el por qué no lo haría era por mis papás, porque afuera, por el que dirán, porque los otros, porque esta cosa, ¿cierto? O sea, todo era externo. Y en ese momento dije, pues yo no puedo vivir una vida más para otros. Mi vida no puede ser para los demás. No sé qué vaya a pasar de aquí en adelante, yo no tengo ni idea, pero yo sí quiero llegar con este statement claro para mí. Aparte dije como, qué libertad no tener que cargar secador, plancha, no sé qué. Y quiero conocer mi pelo, porque pues yo desde los 8 años no sabía cómo era mi pelo. No, y llegar a Medellín, Dani, después a la cultura que tanto intentaste adaptarte de cierta manera para pertenecer y cortarte el pelo, pues porque yo siento que puede ser una moda, pero también tener el pelo corto muchas veces es símbolo de enfermedad, ¿me entendés? Entonces claro. como que, ¿qué tiene la niña? ¿Qué le pasó? Sí. No, yo quiero ser calva, me Sí. siento lindo calva y me gusta ser calva. Entonces, wow, qué proceso tan Ni bonito. siquiera sé si me siento linda. Sí, es un no, acto Pues, de. yo no me exacto. sentía estoy linda al me estoy principio, buscando. exacto, Ajá, sí. O sea, yo Dani, me ¿no te corté el sentías linda pelo, al principio? no, yo No, me espere, corté el pelo, o entonces, sea, la primera trencita. Y llorada, todo. O, No, en ese momento o sea, en shock. Yo era así, como temblaba, cogía las 4 trencitas, Marica. y como estábamos en un ashram, era mujeres en un lado, hombres al otro, entonces en el hombre, pues era en el segundo piso, yo no puedo ir donde Julio, pero ahí estaban otras 2 amigas y yo salí corriendo donde ellas y yo les dije, sí, me corté el pelo. Y pues no se podía hacer ruido, o sea, esa ya no se escucha nada. Y yo, me corté el pelo. Y todas se levantaron como, bravo, lloramos, me abrazaron, yo quedé como una loca, pues porque uno con Pues, claro. tijera pues queda como todo muy... Estás una máquina. Pues. Entonces una de ellas me terminó de cortar el pelo. Ya el almuerzo fue pues como un almuerzo para celebrar. Ellos pues divinos, como siéntelo, haz tu ritual de paso. Además siento que lo hiciste como en un lugar demasiado Hermoso, especial, con divino, una gente demasiado especial. divino. Pues no fue como sola en mi casa No. lloro, sino como que eso es una celebración. Total. O sea, ese día nos tomamos vino. En India es muy difícil en las ciudades sagradas conseguir licor. Ahí nos tomamos en un restaurante que tiene pues como habilitado, nos tomamos una copa de vino. Me acuerdo demasiado, celebramos, nos comimos una pizza. Yo me miraba al espejo y yo me tocaba, o sea, ese día me bañé como 7 veces, porque claro, o sea, Rarísimo, sentirse, sí. pues bañarse y no sentirse Y el como que pelo, ya es se acabó como, el baño. sí, y No yo me salí al demoró baño y nada. estaba lista. Ajá. Que pues eso jamás me había pasado. Yo tenía que bañarme, secarme el pelo, secador, plancha, bla, 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 todo. Claro, al principio, y yo hice un ejercicio de tomarme fotos todos los días desde que me corté el pelo. Como para ver qué se movía, qué cambiaba, ¿Cómo me veo? cómo me veo. Y me empezó a pasar que ya la ropa que yo usaba no me gustaba. No me gustaba. No tenía nada que ver. Ya, pues como que yo decía, esto no va con esto. Esto no hace parte de mi nuevo renacer, pues como que no está siendo congruente. Sí, no, pues no me gustaba, simplemente yo decía, no me siento cómoda con esto. Sí, al principio yo me veía al espejo y me reía y yo decía, Daniela, sos una loca. O sea, yo me veía al espejo y yo decía, ¿por qué así hiciste eso? Porque mi papá no quería que yo viniera ahí y así. Soy súper loca. Me acuerdo que no le conté a nadie. Yo dije, voy a guardar esto para mí. Videollamadas, nada, no hacían No, pues en videollamada yo era así súper cerquita y nadie me veía, pues como solamente como la carita y ya. Luego sí le dije a mi hermana, Manu, mi socia, les conté, pues les dije como esto pasó y ellas también pues como me sostuvieron. Y ahí entra Iván, que es mi novio en ese momento. Fue pues como que en ese momento éramos súper amigos y yo fue al único hombre que le conté. Le dije, mira, te voy a mandar una foto. ¿Él estaba acá? Él estaba acá en Medellín. Y él me dijo como, te ves súper sabia. Pues no dijo nada alrededor divino. Pues como de cómo te ves. Ni siquiera de tu aspecto físico, ni te ves linda, ni nada, no. niño. Me dijo así como, te ves súper sabia. Y tú eres. Sí, yo era como, sí, o sea, como que yo dije, ni siquiera le voy a abrir la puerta a que nadie opine porque estoy en un momento muy vulnerable. Estoy en un momento en el que, claro,
me estoy encontrando con lo inédito, con lo que no sé qué va a pasar, no me siento tan fuerte. Con lo que yo no sabía que iba a pasar al abrir la puerta, porque uno no Sí, sabe no. qué hay al otro lado. No, Uno no tiene ni idea. ni idea. O sea, es una incertidumbre con mayúscula. Y ahí es otro de los regalos que me ha dado mucho, pues como atravesar las puertas, y es cada vez que yo me enfrento a la incertidumbre o a ese miedo, que es un miedo que yo siento en el cuerpo, vuelvo y les digo, como es un miedo como que me atraviesa como un burbujeante desde la planta de los pies hasta la cabeza y me da como cosquillitos en el corazón, las manos se me ponen frías. O sea, yo identifico mucho la sensación de ese miedo previo a algo grande que me genera incertidumbre o ansiedad. Ahí elijo hacer un movimiento estratégico como en mi cuerpo y es llamo a la curiosidad. Ok. Como yo gestiono la incertidumbre con curiosidad. Pues Así te acercas a ella. sí, como que yo me veía al espejo y me veía calva y yo decía, claro, esto es un lienzo en blanco y puedo hacer lo que quiera. Pues yo me corté el pelo, yo decía, terminé con este man, pues me corté el pelo, yo ya puedo hacer lo que se me dé la gana. O sea, a mí ya, en serio, no. Y ya después de eso sí volví a Medellín, ese era un gran miedo, pues porque claro, yo calva en India, maravillosa, o sea, a mí No, nadie me allá, sí, conoce, era lo total. máximo, a nadie le importa, pues igual. Lo duro es venir, puedes volver. Y lo duro es volver con esas ideas en tu cabeza, porque yo llegué aquí y no fue tan horrible. No. Pues, es decir, ¿Pensaste que iba a incomodé. ser peor, pues? No, claro, en mi cabeza todo era mucho más grande. Eso me gusta porque yo siento que finalmente eso pasa siempre. Sí. Siempre las Uno se ideas pone son como ajá, peor el escenario. y muchas veces uno no toma esas decisiones por el miedo a lo que viene, pensando que siempre lo que viene es peor, más miedoso, más fuerte, más difícil de atravesar y por lo general la vida funciona como más suavecito de lo que uno tenía pensado que iba a ser, ¿no? Sí. O sea, a mis papás les incomodó, Obvio. claro, pues Ujú. ellos decían como, sí, literal, se está enloqueciendo, que es ese cambio tan radical, ya se desapegó de todo, ya se va a desapegar de la familia. Ese era también como su grande miedo, ¿cierto? Su gran miedo Como era perderte. como, ajá, Sí. la vamos a perder, ya no nos va a querer, ya se va a ir para India y se va a quedar, o sea, mis papás, yo creo que todavía se fruncen cada vez que yo voy a India y creen que ¿Ahora no va a qué? volver. ¿Te acuerdas? No, joven, ¿Y ahora qué? La oreja, la oreja. Entonces, sí fue incómodo, también recibía comentarios como, ay, quedaste súper fea, o pues gente Pues, que... pero gente pues, X que te comentaban redes. sí, y pues, o como porque estás tan loca, o si estás enferma, o algo así. Y bueno, y para mí fue bellísimo saber que esos comentarios, si bien obviamente movían cosas en mí, porque yo no les voy a decir como, no, sí, ya estoy aquí por encima del bien y el mal, no, No, movían un montón de claro. cosas, me daban como nuevamente pistas de, eres muy diferente a estos seres que te están diciendo estas cosas. Y entonces yo empecé como a decir, bueno, ¿y yo quién sí quiero ser? ¿Dónde sí me siento cómoda? ¿Dónde sí le parezco sabia, no sé, a las personas? Dani, y ese novio que volviste a hablar con él llegando a India, ¿qué te dijo calva? ¿Qué pasó ahí? Sí, nos volvimos a ver, pero fue más como, hey, llegaste cierre. calva, loca. Sí, yo sabía que eras una Sí. loca, tan, y charro, pues ya es como, Cerraste sí, ese ciclo, pues. sí, así, teníamos sí. como claro que esto Igual era, estamos caminando para sí, para lados ajá. súper distintos. No, y pues hoy en día, 10 años después, claro, es una Dos historia mundos con opuestos. dos mundos completamente diferentes, pero ya, pues eso 3 meses después quedó súper bien. Sí, entonces para mí fue como donde sí soy aceptada, donde mi presencia aporta valor, donde me siento acogida, reconocida, vista, porque también ahí me di cuenta que en este cruzar las puertas, a veces como que tenemos unas expectativas enormes también de lo que va a pasar del otro lado y a veces no pasa generalmente no pasa lo que uno espera que pase, ni para bien ni para Sí, mal. ni mejor ni peor, sino No. diferente a lo que uno piensa que va a pasar. Y entonces yo me observaba mucho a mí misma buscando en espacios, como queriendo encajar en espacios donde no había para mí, donde no había miradas, no había cariño, no había aceptación, no había conversaciones de valor. Entonces ahí también, claro, había mucha frustración. Pues si estoy buscando donde no hay para mí,
Entonces fue también hacer ese Donde sí hay movimiento para donde mí. sí hay para mí, donde sí ¿Dónde estoy, puedo florecer? donde puedo florecer, donde sí puedo tener conversaciones de valor, donde sé que a la gente le parece interesante, que no les importa que yo ya pues me haya cortado el pelo. Y eso fue bellísimo, pues fue un año, digamos, yo lo nombraría como en tiempo, no sé si de pronto sí sea exactamente un año, pero sí fue todo un año en transición y de hacerme preguntas de cómo quiero llenar este lienzo en blanco, cómo me quiero despertar hoy, cómo quiero pintar esto. Y fue también hacer las paces como con la incertidumbre nuevamente, porque es que detrás de la puerta no sabemos qué pasa. Total. Y ahí fue empezar como a reconocer esto que soy, que además es mutante, cambiante, vivo, porque pues desde que esté viva yo creo que va a cambiar Total, y completamente. uno siempre está en constante cambio y evolución. Ujú. Así es. Qué bonito, Dani, súper. Tengo varias preguntas, pero una es como que siento que finalmente, Dani, tu historia es como abriendo camino. O sea, el camino no estaba abierto para ti, como que puede ser calva, pues no, o sea, es como que todo fue una búsqueda de puertas que iban estando cerradas y tú fuiste abriendo y fuiste como abriendo camino. Em, Tú sientes que, pues como que finalmente en tu familia eran muy diferentes, pero tú sientes que ellos te apoyaron finalmente, no te apoyaron, fuiste abriendo camino también para ellos y para ellos también fue encontrar nuevas formas y entender que sus formas no están mal, ni las tuyas están mal, simplemente hay una nueva oportunidad, una nueva forma de, o sea, ¿cómo viste como el apoyo de tu círculo más cercano para abrir camino? Porque yo siempre he pensado que no todos estamos destinados a abrir camino. Hay gente que necesita la valentía de hacerlo para que otros puedan seguirlo y decir como es que alguien ya más lo ha hecho, entonces ya no es tan raro, porque lo raro es quien lo hace primero, ¿cierto? Quien raro es el valiente que tiene la fuerza de coger el machete y empezar a abrirlo. ¿Cómo fue como como ese sostén en esa red de apoyo? ¿Y crees que si hubiera sido diferente habría sido distinto? No sé de qué me sirva pensar en este momento si habría sido distinto, pero creo que sí fue muy incómodo. O sea, fue incómodo para mi red, mi círculo cercano. Em, que como les dije, tuve personas que estuvieron como, sí, lo máximo, aquí estamos, validamos mucho tu valentía, lo que sea que necesites. Y también hubo gente que parcialmente se alejó, pues, y que eso justamente era lo que yo quería, ese era el Eso filtro filtra, ajá. que yo quería. Entonces, para mí, cada vez que se abre una puerta y no solamente, o sea, creo que con el pelo es muy evidente, pero cada vez que yo salgo del closet en algo nuevo, pues nuevo para mí, ¿cierto? No es porque sea nuevo en el mundo, sino como que cada vez que yo hablo con mi familia de hago psicodélicos, de tengo una relación con acuerdos vinculares, puedo hablar de sexo abiertamente en mi Abiertamente. casa porque pues ellos eran Dani, como, perdón, no. ¿qué son acuerdos vinculares? Perdón. Con mi pareja tenemos acuerdos de no monogamia, por Ujú. ejemplo. Entonces, como que eso era, ay, no, ¿cómo así? Qué horror. No, y no es que los tengas, es que lo hables públicamente. Ujú. ¿Sí me entiendes? O sea, Ujú, como que una cosa es que tú abras la puerta para ti, te lo reserves, pero que tú lo cuentes afuera, es lo que creo que acabas de decir, es como que puede incomodar a otros, a ujú. los papás, a la familia, que dice como así, pues eso cómo se come, eso qué es y por qué. Entonces creo que ahí es como que no estás abriendo la puerta solamente para ti, por eso te digo que estás abriendo camino, sino que Total. le estás mostrando a la gente alrededor una nueva Unas forma de formas. hacerlo. Ujú. Igual yo también creo que con relación a mi familia, digamos que con mis amigos es diferente, pero con relación a mi familia también hemos encontrado como lugares en común para hablar de ciertas cosas y de otras no, No, y no hay y no es necesidad, y necesario. está perfecto, y está muy También es bien. aprender, Dani, como a respetar, ¿cierto? No tenemos que pensar igual, pero tú, digamos, no sé, me estás contando esto y wow, o sea, y cómo funciona y cómo es, ve. O sea, yo, pues, porque mi personalidad no me da, ¿cierto? Pero qué bacano uno aprender y escuchar de otras personas y si a ti dentro de tu relación te funciona, qué bonito. Y como tú decías, o sea, poder ser, ¿cierto? Yo poder ser y no incomodarle al otro, yo poder ser y que está bien para el otro también. O si le incomodas, probablemente sí le incomodas, pero es
mi pregunta después fue, ¿qué tan dispuesta estoy yo a incomodar a otros? Estar tranquila con que otros se incomoden, incluso se decepcionen, por no decepcionarme a mí? Total. Pero sí, pero que esa pareja con la que tú eliges estar y esté como en concordancia con tus cosas, ¿cierto? Claro. Porque obviamente pues ya tú que tus papás o que tus amigos o que todo el mundo esté alineado contigo, pues es muy difícil, ¿cierto? Pero sí tan siquiera en esas cosas mínimas de la relación para no poder ser, ¿cierto? Y poder estar en Es que ese yo creo lugar. que eso es o por lo menos con todo este viaje que les he contado, para mí con relación a los vínculos y a la relación de pareja y a esa nueva definición de amor que pues me hice la gran pregunta en el 2018 y he ido construyendo hasta ahora, es ese lugar en donde yo puedo ser mi versión más auténtica, y a veces la versión más auténtica no es necesariamente mi mejor versión, sino también mi versión más incongruente, más fuera con más de... búsqueda con más, activa, sí. sí, o como más, ¿cómo se dice? Como más dolorosa también. Esos aspectos en sombra en mí, o sea, mis conversaciones en este momento con Iván, mi pareja, son como, es que todo esto no me gusta de mí y también todo esto no me gusta de ti, y son conversaciones súper valientes y súper difíciles y súper desafiantes, y que son, yo creo que esa también es una puerta enorme que se abre ahí, y es como, claro, darme cuenta que cuando esa definición de amor yo la vinculé hacia afuera, a mí me daba mucho susto perder lo que fuera afuera, porque entonces yo decía, no voy a experimentar el amor, o no voy a poder concebir el amor si no es con un otro, si no es con mi familia, si no es con mi grupo de amigos. Y la pregunta se me devolvió al final y fue como, pues es que cuando yo me tengo a mí, ya nunca jamás voy a estar sola. No Y ese necesito. fue como el verdadero amor, y que creo que se une con lo que les iniciaba esta conversación, que sigue siendo esa conexión sin intermediarios con eso más grande que yo, que es un vínculo con lo divino, con lo sagrado, que hoy lo experimento de muchísimas formas, en mi cotidianidad más simple, sí, como en la forma de ver, no sé, el amanecer, una respiración, un tecito con mis amigos, un abrazo. Ahorita mi mamá me trajo acá y dije como, wow, esto es genial, pues como que me siento muy afortunada de cuánto mi mamá no me transportaba, o sea, era lo mejor. Y ahí encuentro como lo divino y lo sagrado, pero creo que fue justamente desde ese momento en el que elegí vivir a flor de piel, y para vivir a flor de piel yo tenía que quitarme todas estas cosas, que todavía tengo un montón. Claro. ¿Cierto? Todavía hay un Todavía montón. faltan muchas salidas. Muchas salidas, Sí. Exacto. Pero sí Pero es tengan como... mis papás. Que esto No, menos los papás Ay, no, no confianza. los lindos, estresen, no los los papás ya estresen. son, o sea, ellos ya me ven y se ríen, es como, ay, otra cosa más, pues como otra cosa más que va a Pero salir. Dani, ¿sabes qué? Ya, A sí. mí me parece muy lindo porque Vanis también lo decía, pero yo siento hay veces que esas familias como conservadoras necesitan esa persona en la familia que tenga como esa pizca de locura, esa pizca de atrevimiento, esa pizca de, sí, como de rebeldía, de mostrar otras formas, que no es que sea la correcta, pero hay muchas formas de ser, ¿cierto? Y no quiere decir, tú no eres esa loca, tú no eres esa niña inmadura biche que no pudieron atajar, no, es Daniela, siendo feliz, estando conectado con ella. Y yo pienso que los papás hay veces tienen miedo de qué va a pasar, y más si son unos papás muy conservadores, pero yo estoy segura que tus papás deben tener una satisfacción de ver lo bonito que tú, o sea, lo que tú te has construido, lo que tú eres hoy. Entonces, claro, se reirán, dirán, no, pues mírame, esta está pintada, porque ya saben que hace parte de tu esencia, pero no estás haciendo nada malo, simplemente estás siendo tú. Y yo pienso que es importante que haya una persona en esa familia, en las familias en general, que abran camino y que muestren otras formas de ser y de estar en el mundo.
Y ¿sabes qué pienso? Como que ni siquiera solo los papás. Esto se podría dar en una relación de pareja, donde tú le muestras a tu pareja una nueva forma. Así. Pues, o sea, es como que puede que, no sé, tu pareja antes Por eso, pensara que solamente son tú con él contigo, y ahí se acabó la ecuación, pero uno amorosamente le puede mostrar a otro como, vení, es que esto es más grande que solamente esta ecuación de uno y lo más seguro uno. es que Dani se lo estaba mostrando y no veía como del otro lado los indicios de ve, me gusta esta loquita, sino, o sea, era como, de cierta manera puede que se te hubiera salido esa parte de ti con ese ex novio que nos contaste, pero de pronto tú veías pues una respuesta negativa de una, entonces no hay con quién, o sea, no hay con quién abrirme. De pronto Iván, pues que es tu actual pareja, puede ser una persona que tú dirás, ve, vamos a poner este tema a ver qué Iván qué piensa, y puede que lo rechace, pero tú sabes que puede estar más abierto, que quiera explorar, ¿cierto? Como que uno sabe como con quién sí, con quién no puede, como explorar esas Y yo cosas. pienso que es que de ahí venía ese sentimiento de es que aquí no puedo florecer. Y no solamente yendo a la relación de pareja, en todo, absolutamente en todo. Y que igual, pues como que me gusta nombrar que no hay un camino correcto u otro camino que no, porque también creo que a veces caemos como en esos lugares comunes y es como, no, simplemente no era mi camino. Porque muchas personas me preguntan como, entonces el camino es la no monogamia. Y yo digo, no, perfecto. O sea, es que lo que funciona para ti no funciona para mí, y puede que al contrario. Y amo las monogamias consensuadas, es decir, que tú te sientes a hablar con tu pareja, y que eso es otra cosa, y podemos hacer otro podcast de eso, pero como que la gente cree que cuando hablamos de no monogamias, entonces ya es como una relación abierta a lo que sea, pues, donde sea. Y es como, no, pues Iván y yo llevamos 3 años siendo monógamos dentro de lo que llamaríamos así, pero es como una elección. Iván y yo tenemos un ritual cada año de sentarnos con una libreta que tenemos de bicicleticas en donde anotamos nuestros acuerdos. Como una sociedad. Y exactamente, es que la relación de pareja es una sociedad, la relación con la familia también viene siendo una sociedad en donde te sientas. Para mí no es un ritual tan evidente como lo hago con Iván, pero sí es un ritual en el que me siento alrededor de la mesa y voy leyendo cómo están mis papás, que también cambian, que también evolucionan, que también crecen, que también tienen otras necesidades, en donde yo me aproximo y digo como, ok, ¿cómo quiero relacionarme con ellos desde esta versión que soy hoy? Siendo fiel y a que mí ellos misma, son. ¿Qué quiero compartir? ¿Qué no quiero compartir? ¿Qué puertas abro? ¿Qué puertas no abro? ¿Qué es necesario y qué no? Dani, a mí sí me gustaría que nos contaras un poquito, como que nos ampliaras de eso de, pues, no sé muy bien cómo es la palabra, no monogamia, ¿cierto? O sea, cómo funciona, cómo es, o sea, ¿qué te hace sentir a ti, Dani? Pues que tú decías como que esas cosas que te conectan, que te liberan, o sea, como que, ¿qué es la no monogamia para ti? Como explicarle un poquito como a la gente y por qué, digamos, abriste esa puerta, pero no desde el juzgar, sino desde el abrir, desde el conocer otros puntos de vista, porque yo también siento que una vez es más, sí, a mí me enseñaron que, cierto, pero yo también. O sea, es más conservador, tiene la puerta cerrada y se va a quedar cerrada forever, porque ni siquiera quiero entender qué pasa del otro lado de la puerta. Como que qué rico que nos puedas contar un poquito de esa experiencia. Claro. Y quiero decir algo antes y es que llevamos 1 hora, entonces tenemos que ir terminando. Tenemos que ir como, puede ser ese el último cierre para que leemos un... Y acá también yo quiero decir algo importante, y es que, porque por ejemplo yo que me conozco, yo Adriana Jaramillo, soy una persona tan apasionada que pues yo me río porque lo converso con mi esposo y digo, mi amor, o sea, yo quiero que tú sepas que si en algún día yo abrimos la relación, o sea, tú me vas a tener que cuidar la tusa del otro, es que yo soy súper enamoradiza, entonces como que eso cómo funciona. Dani, no, pero ¿sabes qué me dice mi esposo? ¿Sabes qué me dice mi esposo? Es que, no, pues que no me puede enamorar. Entonces yo me río, no, entonces uno cómo hace, o sea, obviamente nos reímos porque son temas de conversación bacanos que yo pienso que uno tiene que tenerlos sobre la mesa, pero yo digo, es que yo no soy la candidata, o sea, yo ya empiezo, ya tengo mis hijos, no voy a tener más, pero empieza como que no, qué apellido, ay, tan lindo, no me llamo, o sea, no. Entonces, me encantaría que nos ampliaras un poquito y nos cuentes cómo funciona, cómo es, o sea, qué tan libre, pues no sé, cómo... Porque finalmente que nos abra su corazón, porque me parece muy bacano. Eso es otra salida del closet. Y fue una salida que podría ser un podcast. Otro podcast, pero Dani, completico. Dani, cerranos un poquitico aquí, contanos. Déjanos antojadas para traerte nuevamente. Literal. Adri, mira, la verdad es que cuando yo empecé con Iván, justo había terminado, pues
hace poco había terminado con mi novio de hace 8 años y venía como con todas estas preguntas. Y cuando empecé con él, fui muy abierta y le dije, mira, pues sí me gusta, sí siento que aquí hay una afinidad, lindo, paso rico contigo, pero yo no me quiero cerrar a la posibilidad de ver otras personas, sentir otras personas, que me gusten otras personas, como que pues llevo en una relación 8 años Sí, total. y como que no quiero entrar en este momento en una relación súper En seria. otra relación. Ajá. Exacto. Y a él le dijo, pues a él le pareció bien, o sea, le pareció bien y siempre me dijo como, me gusta tu sinceridad, me gusta que me hables así, te pido que me cuentes, ¿cierto? Como que si eso ¿Y él pasa, era te así cuentes. abierto, Dani? ¿O vos sentís que tú has sido un motor que lo ha ido como abriendo? Yo creo que él ya tenía cierta curiosidad. Ujú. Sí, él ya tenía cierta curiosidad, pero Sí, sí no te tocó hubo el más una conservador, propuesta. pues, No, Sí. pero sí hubo, pues como que yo sí fui la que lo puse sobre la mesa. Ajá. Como que si él Lo no me lo hubiera puesto, verbalicé. sí, Sí. como seguramente, no Y sé. valiente. Sí, entonces lo puse sobre la mesa. Digamos que al principio todo empezó muy torpe, como creo que pueden pasar como abrir una puerta, es muy torpe. Y creo que también eso es algo como que reconciliarnos con ser torpes al principio. No saber, no tenemos ni idea, eso Pero no es que sabemos uno cómo se siempre es torpe al hace. principio en lo que sea. Exacto. Entonces al principio fuimos muy torpes, no sabíamos cómo se hacía. Estoy hablando llevo 8 años ya también con Iván, entonces estoy hablando de hace 8 años atrás, que ahorita podemos hablar pues como de más relaciones abiertas o lo que sea, y hay como más referentes. Yo en ese momento no tenía ni idea con quién podía ¿Cómo hablar funcionaba? de esto. Y fue crearlo y construirlo a nuestra propia manera. Entonces cuando yo hablo de mi relación, es una relación que hemos tejido a mano. O sea, yo siempre digo que mi relación con Iván es mi mayor artesanía porque ha sido construida a mano, en donde nos hemos sentado, como les digo, desde esos momentos, como que sí, que no, que te gustaría, que no te gustaría, te puedes enamorar ¿Qué o no te puedes aceptarías, que no enamorar. Y yo aceptarías? como, pues como soy igual que tú, yo como, o sea, como así que uno no se enamora, o sea, Posible. yo no me quiero dar un beso con alguien que no me guste, que no Total, me tampoco soy parezca lindo, capaz, que no haya no. un feeling y una conexión. Los dos, entonces empezar a decir hasta dónde va tu límite, hasta acá, entonces bueno, vamos y tenemos nuestra experiencia y decimos como no, eso no me gustó, esto sí, es empezar para nosotros. Habrá Que muchas otras funcione para ustedes personas dos. Ajá. que no sé, no tengo ni idea cómo Sí, cada uno lo pensar de harán. acuerdo. Para nosotros es hacernos la pregunta constantemente y cómo queremos vivir nuestra relación en este momento con estas versiones de nosotros. Dani, y yo preguntándote, o sea, uno, ¿cómo hace para no desviarse? O sea, y obviamente, pues es que tienes la posibilidad de desviarte, no es que no, pues cierto. Sí. Es que le Pero- está abriendo la puerta finalmente. Exacto, uno cómo hace para seguir eligiendo a su pareja, así uno le gusten otros, no Es sé que cómo eso es lo explicarte. lindo. Pues, o para mí ha sido lo más... Por eso, Dani, pero no, lo dame más- más. Tenemos que traer a Daniela en una segunda. Pero qué es lo lindo, Dani, ¿cómo Pues así? para mí eso ha sido como una de las joyas o las perlas que me ha dejado esta forma de relacionarme con Iván, porque he tenido experiencias, ha sido pocas, tampoco es como que Sí. 1.000.000, no, ha sido Ujú. pocas como con otras personas, y la verdad es que mi elección de compartir vida con Iván, porque siento que también eso es algo que le cargamos mucho a la pareja. Quiero que sea mi amigo, mi confidente, mi socio, mi pareja, el Mi papá de mis sostén, mi hijos, mi todo, sostén, sí. mi amante, ¿cierto? Y que me dé besos rico y que Ujú. cocine y que además tienda la cama, arregle la casa y tenga todo organizado, ¿cierto? Es como que un montón y eso también recae sobre nosotras como pareja. Y cuando yo evalúo como todo ese holístico de con quién quiero compartir mi vida, Iván sigue siendo la Lo sigues elección. eligiendo, Sí, qué lindo. pues de hecho, y para mí eso también ha sido como sentarme a hablar con estas personas con las que tengo un vínculos extra, como pues sabes que pues de entrada yo soy como súper abierta, como tengo una relación de pareja, es esto así. También si tú quieres elegir, porque la otra persona tiene el derecho a elegir y me parece Así que importante no. que elija. ¿Cómo así? Pues Me como perdí. que si si quiere yo o voy no a tener una quiere. relación Ajá. con otra persona, pues, Pues sepa que Dani... O sea, que aceptes este paquete, Claro. sí o no. Ajá. sí, Pero pues es como Dani- que sepas que yo tengo una relación de pareja y esto va a ir hasta algún punto, Pero- porque así ha sido nuestros Nuestro acuerdos. Pues no es como que ujú. podamos tener como novios paralelos, no, Visto sino desde como... esa perspectiva, siento que desde una mirada súper consciente, lo que hace es que reafirma que Iván sigue siendo. Total. Y no solo eso, es como que, y lo que yo le decía a él, y él también me decía, es como nos da una sensación de libertad en el cuerpo, como que yo a él le digo, mira ese bizcocho, ese man, no sé qué, y yo puedo coquetear, a mí me encanta coquetear,
A mí me fascina, no sé, es algo que me da vida, coquetear, salir a un lugar y saber que yo puedo coquetear y yo no le estoy siendo desleal a mis acuerdos y yo poder llegar y contarle a Iván y morirnos de la risa y que eso no, y que él no se sienta traicionado por eso, a mí me parece un espectáculo. Pues y que yo lo quiero seguir eligiendo para que sea mi pareja, construir con él, que tengamos sueños, no sé, de hacer una casa, de tener un perro, potencialmente hijos, no sé, yo quiero que sea con Iván. Pero con estos otros seres me parece delicioso vivir la vida. Soy muy chiquita, o sea, yo le decía a él, marica, cuando nos conocimos, yo tenía 24 años, creo, no sé. Yo decía, somos muy chiquitos. Toda la vida, yo no sé, eso me daba como claustrofobia. Me compro como que me siento prisionera. Y hoy en día, vuelvo y les digo, ha sido como una elección desde un lugar de muchísima tranquilidad y pues como sin esfuerzo. O sea, yo no tengo que esforzarme para elegir a Iván todos los días. Yo lo elijo porque es naturalmente y me encanta levantarme con él y me encanta saber que lo tengo ahí al ladito y cada vez me gusta más y cada vez lo veo más bizcocho y cada vez siento que nuestra relación también se va como volviendo más rica con él, pues como con el tiempo. Entonces, esto ha sido lo que nos ha funcionado a nosotros y hemos tenido conversaciones muy difíciles, momentos desafiantes. Sé que no es un modelo relacional que le funcione a todo el mundo y nuevamente, así como no evangelizo que la gente se rape, tampoco evangelizo que la gente tenga esos modelos, pero sí como que te gusta, pues que te hace bien, que te hace feliz, que te motiva, que te hace estar viva y no simplemente como existiendo en un piloto automático. Qué lindo. Dani, y para darle como un poquito de cierre a, pues a todo esto que nos estás contando, en una palabra, en una frase, ¿con qué creerías que le abriste la puerta con toda esa historia que nos has contado de tu vida? ¿A qué le abrí la puerta? ¿A qué le abriste la puerta? A la curiosidad. Yo llevo a decir Qué lo lindo. mismo. Si tú no dices, yo digo que para mí esa historia es abrirle la puerta a la curiosidad. Sí, a la curiosidad. Y demasiado lindo conectarse con la curiosidad. Porque tú lo dijiste ahorita y yo como que lo copié y es que la incertidumbre te ha ayudado a que todo lo que te dé miedo te acerques a él por medio de la curiosidad. Y creo que cambia completamente. Porque los niños son súper curiosos, o sea, nosotros que tenemos hijos, ellos quieren entender el mundo desde todos los aspectos, todos los ámbitos, todos los colores, todas las palabras, todas las texturas, y es simplemente curiosidad. Ahorita yo te lo dije, como fuiste más valiente y tú me dices, no creo que haya sido valentía, fue curiosidad, porque en ese momento uno dice, soy súper valiente, voy a hacer una pregunta a mi mamá que la dejé frita. No, es como que tengo curiosidad simplemente por entender el mundo desde esta parte. Y como que escuchando tu historia es plena curiosidad. O sea, si no lo decías, yo lo decía porque y también, ¿sabes qué? Me parece muy lindo que lo pues como que se conecta y es también con el ejemplo que dabas de los niños, es no solo la curiosidad, sino el disfrute, Dani, porque yo te escucho a ti, te escucho hablar de tu relación, te escucho contar tu historia y yo digo, o sea, es una mujer que se disfruta, es una mujer que se saborea. Sí, se saborea, o sea, tú te saboreas a ti misma y qué rico uno ver eso, porque no es narcisismo, porque no te estás elogiando, no, pero no te conozco mucho, pero te escucho acá y yo digo, Dani vive bueno, o sea, su pareja se ve que tiene pues sí, mientras que tiene una relación chévere, rica, o sea, entonces no solamente es desde la curiosidad, sino el disfrute, el asombro que también los niños tenemos y que nosotros los adultos se nos olvida, claro, porque pues no, pues no es el deber ser, o sea, uno tiene que seguir cumpliendo los parámetros y hágale pues que qué más sigue, ¿cierto? Entonces qué bonito, Dani, que puedas no solo encontrarte, sino disfrutarte. Así es. Y creo que Daniel ha abierto tantas puertas, ¡tantas! Y tuvimos como una probadita como de una que otra, que, ay no, merecemos por allá una segunda parte Claro más que sí. adelante para seguir abriéndole puertas a esta historia. Porque vamos a lo mismo, creo que estás abriendo camino, Dani. Y yo sé que tú lo puedes ver, porque cuando uno no se siente tan igual a otros, uno dice como que no, tengo que buscar mi espacio acá, y mi forma, y mi manera, y sí, como el lugar donde yo puedo florecer. Y desde que empezaste a hablar, mira que yo te mencioné varias veces como, y florecer, ¿y dónde puedes florecer? Porque siento que eso ha sido, o sea, es como que
has estado buscando un terreno fértil, llámese familia, trabajo, esposo, pareja, identidad, todo, donde tú puedas ser tú. Y cuando uno se permite ser uno le está dando permiso a otros de que también sean Claro. ellos. Porque no hay nada más cómodo que compartir espacio con alguien que uno sabe que es, sin permiso. Es como que "Ay, yo también puedo ser en otra forma, Sí, sí. pero puedo ser". Entonces, Dani, gracias por estar Ay, a acá, ustedes. Dani, sí, por muchas compartirnos gracias. tu historia, tus historias. Y bueno, yo creo que el mensaje acá clave también es que le abramos la puerta a la curiosidad, de que si hay algo más allá que nos llama la atención, no les dé miedo, y abramos esa puerta para explorarlo. Y si les gustó este episodio, que somos súper novatas, es nuestra segunda invitada y necesitamos que más personas lleguen con historias chéveres, que nos ayuden a otros a abrir camino, a encontrar nuevas formas, lo comparten, lo envíen, para que podamos visibilizar muchos procesos. Gracias, Dani. Gracias. Gracias.